Hola, hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos aquí a mi canal, a Keltoy History. Bueno, han transcurrido ya un par de semanas de notable ausencia acá en las redes, en YouTube, bueno, en Instagram no tanto, porque subo otro tipo de posteos, pero bueno, aquí en YouTube sí han pasado un par de semanas de notable ausencia y bueno, se ha debido básicamente a cuestiones personales, algunos problemitas personales y también cuestiones de salud. He tenido, bueno, una gripe un poquito fuerte, con fiebre y demás, que me ha impedido, además me quedo sin voz en el medio, así que, bueno, se complicaba grabar por distintas cuestiones, así que, pero bueno, nada, acá estamos nuevamente en el mes de abril, ya estamos por terminar el mes de abril, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a continuar con esa serie de videos que había comenzado, no me acuerdo si fue en marzo o en febrero, sobre historias ancestrales. En el primer video que yo había hecho de historias ancestrales les había compartido la historia de mi bisabuelo Benito Pérez Alonso. Y en esta oportunidad, como bien titula el video, vamos a hablar un poco de la Guerra Civil Española, pero más obviamente llevada a mi historia en particular, a la historia de mis ancestros. Y en este caso, el que es el protagonista de esta historia ancestral es mi abuelo paterno, Genaro Rodríguez Abalde, que es de quien hablaré ahora, en breve, sobre él y bueno, cómo nos atravesó a nuestra familia la guerra civil española y las demás consecuencias que ha traído a su vida y bueno, y a las generaciones que le continuamos, en mi caso, su nieto. Así que bueno, sin más rodeos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que fue la guerra civil española desde la vida de mi abuelo Genaro Rodríguez Abalde y bueno, espero que les guste. Bien, no es la primera vez que yo en mis videos hablo sobre la guerra civil española, porque bueno, tiene que ver mucho con mi historia, la historia de mi familia. Yo sería segunda generación, soy nieto de esa guerra, por lo cual no, eso hace que en más de una oportunidad, por distintos motivos, he hablado de la guerra civil española, pero bueno, nunca está de más eh, nada, reiterar algunas cuestiones que por ahí se pueden ver en otros videos, ¿no? La guerra civil española fue un conflicto, una guerra civil que se dio justamente en el reino de España, que en aquel entonces era república, sí, la república, la segunda república española, la primera república en España fue hacia fines del siglo XIX, la segunda se instaura en el año 1931, donde la monarquía, el monarca, el rey de aquel entonces, Alfonso XIII, dimite, ¿no? Renuncia al trono, bueno, nace en la segunda república española. Y luego, bueno, al transcurrir de los años, en el año 1936 hay un levantamiento por parte de los que se va a conocer como los falangistas, que luego van a estar dirigidos, comandados por Francisco Franco, que bueno, eh, como gallego de la quinta provincia, la verdad que me da vergüenza decir que el dictador y genocida Francisco Franco nació en la misma tierra donde nació mi padre y mi abuelo, pero bueno, sí, Francisco Franco, quien lideraba las falanges y luego, bueno, termina ganando la guerra civil española, sí, era gallego. Y por un lado, bueno, teníamos, bueno, la guerra se desata en el año 1936, termina en el año 1939 con la victoria de los falangistas. Sería el sector más conservador, más reaccionario, más ultracatólico y nacionalista. Y por el otro lado teníamos a los republicanos, justamente defensores de la república, donde teníamos socialistas, bueno, comunistas, anarquistas y demás. La guerra civil española tuvo también la particularidad de que además dentro del sector republicano vinieron de distintas nacionalidades, entre ellas fueron personas argentinas. De hecho hay un libro que se llama Mica, que yo lo he leído en uno de los primeros videos de mi canal. eh, Personas tanto de acá de América como de otros países de Europa a combatir en la guerra civil española bueno, contra el fascismo de Franco, lo que representaba Franco con la falange y bueno, y demás. Y bueno, dentro de este conflicto bélico que duró 3 años y que se llevó, bueno, la vida de miles y miles de españoles y de personas de otras nacionalidades, dentro de este conflicto, bueno, está metido el que es el protagonista de esta historia, que es mi abuelo Genaro Rodríguez Abalde.
¿sí? Mi abuelo Genaro nació un 4 de abril de 1914. En aquel entonces, bueno, sí, España era una monarquía, ¿sí? Hijo de Mercedes Abalde Esteves y de Francisco Rodríguez Abalde, que sería mi bisabuelo paterno. Y nació en una familia muy humilde, de muy bajos recursos. Yo ahora, cuando termine el video, les voy a compartir algunas fotos de él de cuando era joven, luego de cuando formó la familia con mi abuela y demás. Van a poder ver cómo era. Yo no lo conocí porque murió un par de años antes de que yo nazca. Sí, bueno, a mi abuela la conoce unos años antes de que comience la guerra civil. Él es tomado de alguna manera, como campesino que era, labrador, en realidad era labrador, es tomado por la fuerza. Él no quería combatir, él no se enlistó para combatir, claramente no estuvo combatiendo del lado de los republicanos, sino estaba del lado de los franquistas, pero no porque era franquista, ni mucho menos, sino que fue obligado. De hecho, durante el conflicto, en más de una oportunidad, se escapó del frente, pero bueno, lo volvían a capturar y lo volvían a obligar a participar de esta guerra fratricida. En el medio de esta guerra, también, bueno, cuando él se escapa y demás, nace tanto el que fue mi tío y mi padrino, que tiene el mismo nombre, Genaro Rodríguez, pero Rodríguez Pérez. Y a lo último de la guerra nace mi papá, mi padre Benito Rodríguez Pérez, que nace en 1939 al tiempo de haber terminado el conflicto. Mi abuelo, por lo que yo tengo entendido, por testimonios posteriores, porque repito, yo no lo conocí personalmente, lo que yo sé de su experiencia me lo han contado tanto mi abuela como mi papá, o primos o tíos, todos por supuesto de mi familia paterna. Como toda guerra, y no quiero decir obviedades, ¿no? Pero desde ya que fue un evento hipertraumático, sé que vio morir a muchos de sus amigos, muchos de sus compatriotas, y vio cosas tremendas. Eh, Fue un conflicto que lo marcó de por vida, a tal punto, bueno, mi, mi abuelo se casa con mi abuela también en este contexto, ¿no? O sea, mi papá y mi tío nacen en este contexto, y en este contexto también mi abuelo se casa, en este contexto también lo asesinan, que esto lo hablé en Historias Ancestrales en la primera parte, lo asesinan al que era su suegro, mi bisabuelo Nito Pérez Alonso. Todo, repito, imbullido dentro de lo que es la guerra civil, ¿no? Por eso es que este conflicto a mi familia en particular la ha marcado a fuego. Digo, nuestra familia no fue la misma luego de esta guerra, hasta el punto que, bueno, de alguna manera fue como una consecuencia, un daño colateral, luego de que mi abuelo, mi abuela, mi papá y mi tío migraran hacia la Argentina. Fue un poco también a consecuencia de esta guerra, ¿no? Esto por un lado. Y bien, es que hasta el día de la fecha no sé bien qué rol ocupó mi abuelo dentro de la guerra. Sí, hace unos años, creo que también lo conté en el video que hablé con mi bisabuelo, yo tuve contacto con un historiador que es hijo como yo de gallegos, que trabaja en el Museo de la Inmigración Gallega en Buenos Aires, que queda en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en San Telmo, en la calle Chacabuco. He hablado con él, me dio unos contactos, logré contactarme con el Ministerio de Justicia, de Seguridad. Un mail me lo contestaron, pero luego ya no pude acceder a más información. Lamentablemente, a diferencia de Argentina, en España la cuestión de la memoria, verdad y justicia está un poco trunca. No hay la concientización y la maduración a nivel social como sí lo hay en Argentina respecto a buscar justicia por los crímenes cometidos tanto en la Guerra Civil Española como luego durante la dictadura genocida de Francisco Franco, que duró obviamente después de la Guerra Civil hasta que él muere a mediados de la década del 70. Fueron como 40 años de dictadura en el cual obviamente se persiguió, se mató, se torturó a cientos de miles de españoles y también extranjeros, que sin embargo al día de la fecha la mayoría continúan luchando no solamente contra un sistema que aún les da impunidad, sino también con gran parte de la sociedad española que se niega, que está negada a luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Y incluso, y no quiero
incluso parte de mi familia sé que está un poco dividida respecto a estas cuestiones de la historia. En ese sentido la Argentina está un poco más madura y un poco más avanzada en cuanto a la conciencia de la historia y a la búsqueda, repito, ¿no? de la justicia y de la verdad por todas las víctimas de la dictadura genocida de Francisco Franco y de la guerra fratricida que fue la guerra civil española en la que, bueno, muere asesinado mi bisabuelo y mi abuelo, que es el protagonista de esta historia, es obligado a participar. Eh, no quiero imaginar, se me pone la piel de gallina, las cosas tremendas que habrá tenido que ver y hacer de manera, por supuesto, obligada. Mi abuelo, bueno, luego, y esta parte ya la he contado en otros videos, luego de la guerra se quedan unos 10 años más en España y en el año 1951, en el primer gobierno de Perón, ellos viajan, migran a la Argentina, bueno, y rehacen su familia y su historia aquí en Buenos Aires. Mi abuelo volvió una sola vez a España, fue en la década del 70, pero así como fue, se encontró con otra realidad. Él se sintió decepcionado, vaya a saber uno si por la edad, por su experiencia y demás, no sentía que España fuera la que él había dejado. Y por eso, esto, repito, me lo ha contado me lo han contado mi abuela, mi papá. Él en ese regreso, así como fue, se volvió enseguida. No volvió a ir nunca más a España. No le pasó lo mismo a mi abuela sí, fue varias veces, mi tío, el hermano de mi papá también, viajó a España, pero mi abuelo fue una sola vez y decidió no volver más y de hecho de ese viaje se volvió antes que mi abuela se quedó unos meses más allá porque sentía que no encontraba la España que le había dejado. Así que, bueno, vamos a culminar la historia. Bueno, mi abuelo luego termina falleciendo en el año 1987, en diciembre, en el 21 de diciembre de 1987, a los 74 años. A los 74 años. Luego una vida bastante dura, difícil. eh, y bueno, muere aquí en Argentina, ¿no? Bien, y para culminar este video les quiero mostrar algo que me ha quedado de mi abuelo, que es esta boina. La boina era de mi abuelo. Se la heredó mi papá y bueno, de mi papá pasó a mí. Es como una de las cosas materiales, de los legados materiales que me dejó mi abuelo. Yo, repito, no lo conocí más que por lo que me contaron mi abuela, mi papá y todos mis parientes que lo conocieron. Eh, Sé que era una persona, bueno, de otra época, una persona bastante terca, obstinada, que vivió eventos muy traumáticos. Y bueno, va a su memoria, a la memoria de mi abuelo, a la memoria de mi bisabuelo y la de todos los que padecieron la guerra civil española y luego la dictadura del genocida Francisco Franco. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y bueno, como siempre, me ayudan con sus likes, comentarios, sugerencias, compartiendo este video o cualquiera que les haya gustado de mi canal. Este es el video número 70, así que bueno, me pone contento en este video que es el 70 poder hablar un poco de esta historia tan profunda y delicada como es la de mi abuelo y la guerra civil española, que a mí en particular me atraviesa de lleno. Bueno, gracias por estar del otro lado y bueno, no van a pasar de vuelta 3-4 semanas sin volver a vernos, a menos que me enferme, pero esperemos que no, que tengamos buena salud. Los abrazo, los quiero y bueno, será hasta la próxima.